La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México fue en 1990 por decreto presidencial y ocurrió en un contexto de graves violaciones a derechos humanos, puesto que durante la década de 1980 se documentaron de manera recurrente abusos de autoridad, especialmente por parte de corporaciones policíacas, ministerios públicos y fuerzas de seguridad, con casos recurrentes de violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, abusos en el sistema de procuración de justicia, entre otros. Aquí debo de decir con claridad que nace porque el modelo neoliberal, que era su segundo sexenio, era el principal violador de derechos humanos, el gobierno. Miren, aunque la CNDH nació como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en un principio, ganó rápidamente legitimidad social al haber emitido recomendaciones relevantes, especialmente contra la PGR en casos de alto impacto, por la creación de programas especiales, tortura sistemática, penitenciaria, periodistas, desaparecidos, asuntos indígenas, niñez, migrante, y por su intensa labor de promoción de la cultura de derechos humanos mediante publicación de foros y capacitaciones. Fue hasta la reforma de 1999 que se le dio el carácter de órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía presupuestaria, además de que se establece que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente es quien designa a su titular con el voto de las 2/3 partes. En ese sentido, la CNDH surge como un mecanismo no jurisdiccional para atender quejas contra autoridades, como una respuesta institucional ante la insuficiencia de los tribunales para garantizar derechos humanos y como un canal de legitimación democrática al reconocer explícitamente la existencia de abusos del poder público. Fíjense hasta qué fecha. Y aquí debo de decir que todavía no venía la reforma constitucional de 2011, que apenas se movió de la reforma de 1917, que en el artículo primero establecía garantías individuales, y ahora la reforma de 2011 pone en el centro el tema de derechos humanos. Y nuestra amiga María del Rosario Piedra Ibarra es la séptima persona que encabeza esta comisión, pero debo de decir con toda claridad, en la ruta de la cuarta transformación, donde el Estado deja de ser el violador de los derechos humanos o el principal violador, cosa que ocurrió en el modelo neoliberal. Por eso aquí nosotros decimos con toda claridad que debemos de hacer una reforma para que ya no se llame Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que se llame la Defensoría del Pueblo. Ya nos explicaba María del Rosario que ha bajado, porque ya no es el eje de la violación de derechos humanos el Estado mexicano, porque estamos construyendo el Estado del bienestar, porque estamos construyendo el Estado humanista, donde ponemos en el centro a las personas. Esto es tan revolucionario que debo de decir que en la evolución de la sociedad, cuando existía el socialismo real, que su prioridad era derechos colectivos, derechos sociales, el capitalismo agarró como bandera el tema de derechos humanos, el derecho a la propersona. Se derrumba el modelo del socialismo real y ¿qué ocurre ahora con el capitalismo? No me digan que el principal promotor y el que califica y certifica
a los países en términos de violaciones de derechos humanos, que es Estados Unidos. No me digan que ahora, con lo que está ocurriendo, de los crímenes que han ocurrido últimamente, no es el violador de derechos humanos, no es el principal violador de derechos humanos. Eso que ustedes siempre han tenido como ejemplo y que ahora vienen a decir que estamos reprobados en derechos humanos, la 4T, no, al contrario, porque miren, hay que ver, porque ya dicen derechos, los primogénitos derechos humanos y luego los secundarios, los terciarios. Nosotros ya estamos en la ruta de que la sociedad en su conjunto salga de la pobreza extrema, y no me digan si no es una violación de derechos humanos la cantidad de pobres que dejó el modelo neoliberal, que construyó el modelo neoliberal, que a esos mexicanos no tenían acceso ni a la educación, ni a la salud, ni al trabajo, ni a la vivienda, ni al acceso al agua, ni al acceso al drenaje, y ahora es nuestra prioridad, las mexicanas y los mexicanos. Por eso sostengo que la 4T va en la dirección correcta. Antes de la llegada de la 4T, una de las críticas persistentes a la CNDH fue que no ejercía plenamente su autonomía constitucional, especialmente frente al Poder Ejecutivo Federal. En ese sentido, se le acusó de actuar con cautela excesiva o incluso complacencia frente a gobiernos en turno, particularmente durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Miren lo que ocurrió. En ese sentido, destaco la insuficiencia y la contundencia ante casos emblemáticos de violaciones graves, la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Se señaló que la CNDH no asumió un papel firme frente a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y abusos de militares. Caso Ayotzinapa. Aunque la CNDH emitió informes, recomendaciones, organizaciones de derechos humanos consideraron que su actuación fue tardía, limitada y sin una postura clara de confrontación frente a la llamada verdad histórica. Masacres y uso excesivo de la fuerza, Tlatlaya, Apatzingán, Tanuato. Se reprochó que la Comisión no utilizara con mayor fuerza herramientas como recomendaciones generales o acciones de inconstitucionalidad. Díganme en la 4T un suceso de esta naturaleza. Ninguno, cero, porque estamos en otra dirección. Así se puede afirmar que la CNDH careció de una postura crítica estructural frente al modelo de seguridad. Antes de 2018 se cuestionaba que no desarrollaba una crítica sistemática y consistente al modelo de seguridad pública, que emitiera pronunciamientos fragmentados sin una narrativa clara que vinculara la violencia estructural, la impunidad, la responsabilidad de Estado y que evitara confrontar de manera frontal reformas legales o políticas públicas que implicaran riesgos para los derechos humanos. No tenemos ninguna duda que nuestra amiga y compañera María del Rosario Piedra Ibarra ha hecho bien las cosas y va bien. Yo esperaría que empujáramos una reforma constitucional para cambiarle de nombre, incluso que el concepto de defensoría de oficio no dependiera del Poder Judicial o, en el caso de algunos estados, de forma independiente, sino que eso dependiera de la Defensoría del Pueblo y que fuera vinculante, que le pusiéramos algo más de fuerza a la recomendación para que tuviéramos más éxito, y no tengo ninguna duda de que estamos en otra etapa de la evolución de los derechos humanos en favor de las mexicanas y los mexicanos, y el modelo de bienestar que va acompañado de todo este esfuerzo tuviera mucho mayor éxito. Nosotros la felicitamos
le reconocemos y vamos para adelante en la 4T sin ninguna duda. Muchísimas gracias.